Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Energías renovables en Colombia, retos y desafíos en la ingeniería. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestra sesión de Seminario Permanente de Facultad de Ingeniería C de Bogotá. El tema de hoy es energías renovables en Colombia, retos y desafíos en la ingeniería, donde nos acompañan profesores. Vamos a presentarlos. Vamos a estar con la profesora Sonia Lucía Rincón Prat de nuestra Facultad de Ingeniería C de Bogotá. Luego también nuestro profesor Jairo Espinosa Oviedo. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el tema de energías renovables en nuestro país, cómo están estas energías renovables en nuestro país, cuál es el futuro que estamos haciendo desde la Universidad Nacional para trabajar en estos temas tan interesantes, qué proyecciones tenemos, cómo nosotros podemos sumarnos a todos esos proyectos y a todos esos desafíos que tenemos en nuestro país. Y para ello, pues desde el Seminario Permanente de Facultad, en nombre de nuestra señora decana, la profesora María Alejandra Guzmán, los invitamos y agradecemos la presencia en este espacio de diálogo, discusión y pensamiento crítico y científico que proporcionamos desde el seminario. Listo, entonces vamos a comenzar con nuestra invitada, la profesora Sonia Lucía Rincón Prat. Como les comenté, ella es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de nuestra Facultad de Ingeniería C de Bogotá. Ella es ingeniera mecánica de nuestra Universidad Nacional de Colombia, doctora en ingeniería del Departamento de Termodinámica del Instituto de Ingeniería y Térmica de la Universidad de Kassel en Alemania. Es líder del Grupo de Investigación en Biomasa y Optimización Térmica de Procesos BIOT de categoría A1 ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestra última convocatoria. Es experta en ingeniería energética con énfasis en el diseño, análisis, optimización de sistemas energéticos sostenibles e innovadores en el uso de energías de biomasa. Además, en la parte de biocombustibles y residuos sólidos urbanos. En la actualidad, ella desarrolla muchos proyectos a nivel nacional y entre ellos está el procesamiento y uso aplicado de todos los generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales y su integración a la economía circular y a la economía circular de Bogotá y región, así como la búsqueda de soluciones para descarbonización de la industria petrolera en Colombia. Ella es una de nuestras profesoras líderes en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, como les comenté. Entonces, profe Sonia, encantada de que nos acompañes en este espacio y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y por la invitación al seminario. Me parece pues un espacio bien interesante donde podemos hablar un poco sobre, pues por un lado sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo y ver un poco cuál es la perspectiva de lo que hacemos. Bueno, primero que todo, pues lo que nos trae a nosotros acá es las energías renovables, es la energía derivada de fuentes naturales que se reponen a un ritmo más alto o mínimo igual de lo que se consume. Dentro de las energías renovables con las que nosotros trabajamos actualmente y las tecnologías de aprovechamiento que existen, están la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica y térmica, la energía hidráulica, la energía de la biomasa y residuos, la energía geotérmica. Estas 5 son aquellas en las cuales tecnológicamente, ¿no?, ya estamos trabajando. Hay otras, como por ejemplo la energía de las mareas o la energía de los rayos, que pues existen los potenciales, pero todavía estamos, ¿no?, están como en unos niveles iniciales de investigación y desarrollo. Bueno, pero ¿qué es la biomasa? ¿No? Siempre hablamos mucho sobre biomasa, pero no sabemos muy bien qué es. Es difícil también dar como una definición de lo que es biomasa para aplicaciones energéticas. Acá tengo pues una definición que encontré que pienso que se ajusta a lo que nosotros estamos trabajando. Y es todo material orgánico que se origina de plantas, incluye algas, árboles y cultivos. Se produce a partir del proceso de fotosíntesis mediante la reacción entre el CO2 del aire, el agua y la luz del sol para la producción de carbohidratos. El término incluye toda la vegetación terrestre y marina y todos los residuos orgánicos. La biomasa o incluso todas estas fuentes de energía se consideran una fuente de energía solar.
¿no? Porque su origen está en la reacción que nosotros tenemos con la luz del sol. Por un lado, lo que conocemos como cultivos energéticos. Un cultivo energético es aquel cultivo que está hecho exclusivamente para tener un aprovechamiento como forma de energía. Un cultivo energético, por ejemplo, son estos pastos, estas plantas de crecimiento rápido que se cultivan solamente con el objetivo de posteriormente hacer una cosecha y utilizarlas como fuente de energía. Cultivos energéticos son también, por ejemplo, las algas. Las algas actualmente se perfilan como un cultivo energético importante porque ellas se pueden cosechar en el mar, ¿no? En aguas o, por ejemplo, en este tipo de reactores, requiriéndose áreas mucho más pequeñas para obtener grandes cantidades de biomasa. Otro tipo, que es el que está aquí abajo, son, por ejemplo, biomasa como la colza, como el maíz o como la jatrofa. Estas dos primeras, ¿no? Son biomasas de las cuales se obtiene, por ejemplo, de la colza, se obtienen aceites para la producción de combustibles o de biocombustibles, y del maíz utilizamos los almidones también para hacerles un proceso en el cual obtenemos también biocombustibles. Em, Otro tipo, otra clasificación que se tiene, digamos que acá cuando hablamos de maíz o cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de uso de áreas, grandes áreas, empezamos a tener ¿no? problemas con tema de competencia entre alimentos y energía, competencia entre áreas para alimentos o áreas para cultivos energéticos. Entonces, hay otros tipos de biomasa que tienen un potencial bien importante actualmente y es lo que se conoce como la biomasa residual. La biomasa residual, pues son residuos que quedan de procesamiento generalmente agroindustrial, por ejemplo, residuos agrícolas y forestales, residuos industriales, residuos urbanos, se considera también otro tipo de biomasa, y residuos ganaderos, ¿no? Entonces, todo lo que nos queda por acá en el suelo, todo eso es aprovechable como fuente de biomasa. Y esta fuente de biomasa, ¿sí? Se considera una fuente de biomasa que es sostenible. Entonces, si hablamos después más adelante, ¿no? de procesos que deban ser sostenibles, lo más adecuado sería utilizar biomasas de este estilo. Bueno, miremos cuál es el papel actual de la biomasa en el suministro mundial de energía primaria actual. Acá tenemos, esta es una estadística de la Agencia Internacional de la Energía, tenemos pues cómo ha sido ese desarrollo del consumo energético del suministro de energía primaria desde el año 71 hasta el 2019, que es la más actual que nosotros conseguimos en este momento. Lo que podemos ver acá, pues rápidamente, es que los tres primeros, pues son los combustibles fósiles, pues tenemos una economía actual que está basada principalmente en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Dependemos de combustibles fósiles y tenemos otro, ¿no? Digamos que otro rango un poco más variado de fuentes de energía, por ejemplo, la energía nuclear. Aquí en amarillo tenemos la energía hidráulica. Tenemos un porcentaje importante acá de biocombustibles y residuos. Esto sería lo que sería la bioenergía, o sea, el pedacito que me interesa o que nos interesa en la presentación del día de hoy. Y por otro lado, tenemos acá un poco de lo que es energía solar, eólica y otros tipos de energías renovables que puedan surgir de ahí. Acá puse yo los porcentajes de participación. Cuando hablamos de biomasa y biocombustibles, vemos que el porcentaje está en aproximadamente el 9%, hablamos de entre el 9 y el 10%, es la contribución que hay actualmente del uso de biomasa. Ahora, este uso de biomasa que tenemos nosotros acá, pues, ¿cómo lo podemos nosotros ya ver un poquito más al detalle de qué es lo que sucede ahí? Para eso tengo esta imagen que pues tiene como mucha información, pero me gustaría que nos concentremos por ahora en el año 2020, ¿sí? En lo que sucedió en el 2020. Tengo entonces digamos como esos porcentajes grandes, el 78% combustibles fósiles. Tengo 9% de otros, que ya entramos a mirar qué significa ese otros, y 12% lo que se conoce como renovables modernas. ¿Sí? Entonces son tecnologías de uso de energía renovable moderna. Esas 12,6, entonces lo tenemos acá ya dividido dentro de, en este caso, las aplicaciones que podemos nosotros encontrar.
Entonces, encontramos, por ejemplo, aplicaciones en biocombustible para transporte. Aquí tendremos nosotros procesos exclusivamente de usos de biomasa como fuente de energía para la producción de biocombustibles. Por otro caso, tenemos este otro 2,8% que es para la generación de electricidad. Y en electricidad tenemos biomasa, pero también tenemos otras fuentes, fuentes geotérmica, de los océanos, solar, eólica, ¿no? Las que venimos viendo. Entonces tenemos participación de la biomasa acá. Tenemos digamos, el otro sector donde aparece la biomasa es en el sector del suministro de energía térmica. En este caso con 4,8%, acá tenemos entonces la biomasa. Por ejemplo, la biomasa cuando la comparamos con fuentes de energía renovable como la energía solar fotovoltaica y la térmica, pues tiene una distinción importante y es que en la biomasa principalmente lo que nosotros vamos a obtener es calor y después de ahí podemos generar energía eléctrica. Acá entonces estamos hablando de ese fracción de la biomasa moderna, tecnologías actuales de transformación de la biomasa. Sin embargo, hay una parte de la biomasa que está incluida en este 9% y es el uso tradicional de la biomasa, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad, los primeros desarrollos que hubo en biomasa, ¿o no? Inicialmente la fuente que teníamos nosotros de energía era la biomasa. Actualmente, ¿no? Ese uso se considera pues que es un uso no tradicional, es un uso tradicional, ¿no? El uso tradicional que tenemos de la biomasa. Ese uso tradicional de la biomasa generalmente está asociado a problemas ambientales, ¿sí? A problemas de contaminación y de deforestación. Entonces, ese es un tema, en este caso, este 9% está compuesto por el 76% de este 9% es biomasa tradicional. ¿Sí? Entonces tenemos un porcentaje importante actualmente, mundialmente, de uso de la biomasa en forma tradicional que hay que ir cambiando, ¿no? Hay que ir mejorando por un uso tecnificado de la biomasa. El resto acá, ¿no? El resto que nos falta es energía nuclear, que es la que no estaba por ahí. Bueno, pero ¿cuáles son como esas proyecciones de uso, no? ¿Cuál es el papel que va a jugar la biomasa al futuro? Aquí también tengo entonces otra estadística, esta también de la Agencia Internacional de la Energía. Acá hasta el 2021 tendríamos pues como esa participación solamente de las energías renovables, es lo que tengo yo ahora aquí en esta gráfica, donde tenemos energía hidráulica, seguida por la energía eólica, energía solar fotovoltaica, miren la biomasa aparece aquí en verde oscuro y otros tipos, ¿no? Otras fuentes de energía. Aquí existen en el contexto energético escenarios, ¿no? En los cuales se debe hacer como un cambio en el modelo económico actual que es, de energía y es el escenario de cero emisiones al 2050, se denomina este escenario. Entonces, este es un escenario ideal en el cual para el año 2050 debemos tener emisiones netas de CO2 cero. Para eso entonces se hacen proyecciones de cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Y dentro de eso pues está una participación muy importante, ¿sí? De las fuentes renovables de energía, que son estas que están acá. Entonces, de acuerdo a esos pronósticos o a esas proyecciones que se hacen, para el año 2030, ¿no? O sea, digamos que debemos llegar al 2050 a emisiones netas cero, pero en el 2030 pues ya tenemos que haber hecho algo. Entonces, si miramos primero, lo que se espera es que para el año 2030 hayamos triplicado prácticamente, ¿no? Lo que el suministro de energía a partir de energías renovables. Dentro de estas, pues si ven acá, la biomasa, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Un papel importante. Sin embargo, pues si lo miramos con respecto a las otras, el papel, ¿sí? Va a ser un papel menor, ¿sí? La biomasa se ve principalmente en aplicaciones para de energía térmica, ¿sí? Para aplicaciones donde es difícil, por ejemplo, hacer una electrificación, entonces ahí entra la biomasa como una fuente importante de energía. También la biomasa es importante dependiendo de la región donde estemos, ¿no? Por ejemplo, para Colombia, como somos con un país con una fuente muy importante de biomasa, pues para nosotros, a pesar de que acá no se vea, ¿no? Digamos, un porcentaje amplio comparado con los otros, sí para nosotros en el contexto colombiano se vuelve una fuente muy importante de energía.
Hablando de Colombia, entonces acá tenemos el consumo final de energía en Colombia en el año 2021. Esto es tomado del balance energético colombiano. Aquí lo que vemos por este lado, ¿sí? Por el lado izquierdo, es el consumo final y tenemos los diferentes combustibles que se utilizaron en el año 2021. Por el lado derecho, tenemos los diferentes sectores en los cuales se utilizaron esos combustibles. Los sectores son cuatro: el sector industrial, el sector residencial, el sector transporte. Hay otro sector que es el sector, no lo veo aquí, el comercial, aquí está, ¿no? El sector comercial y el sector minero y agropecuario normalmente se trabajan como un sector aparte o también se pueden incluir dentro del sector industrial. Aquí, sin embargo, en esta gráfica, ¿no? Que tiene, digamos que tantas líneas, nos importa, por este momento, me importa a mí, es mostrarles dónde están acá las fuentes de biomasa que se utilizan en Colombia actualmente. Si ven, empezamos aquí a bajar, encontramos una muy importante que es el bagazo. ¿Sí? Entonces, el bagazo de caña actualmente tiene una participación importante en la matriz energética de Colombia, principalmente pues en la industria de la producción del azúcar. Por otro lado, seguimos bajando y miren, encontramos leña. Cuando hablamos de leña, entonces estamos hablando principalmente de ese uso tradicional de la biomasa, así que tenemos que tratar de, ojalá, pues ir disminuyendo. Si miramos la leña en que se usa, vemos efectivamente, ¿no? Estamos en el sector residencial. Seguimos bajando, en realidad pues ya no aparecen más. Por acá vamos a mirar ya la gráfica. Entonces, esta gráfica lo que nos está mostrando es esta distribución, pero ya no en valores, ¿no? Como lo tenemos acá de petajulio, sino en porcentaje, ¿sí? La distribución en porcentaje que tenemos. Entonces, acá tenemos el bagazo y la leña, ¿sí? Están acá los dos, cada uno con una participación para el caso del bagazo del 5% en todo el consumo final de energía y la leña con una participación del 8%. Bueno, vamos a hablar ahora, les quiero hablar un poco sobre cuál es el estado tecnológico de la biomasa, qué diferentes procesos de transformación tengo, ¿no? Cómo se puede aprovechar ella energéticamente. Biomasa es una fuente de energía que es muy variada. Yo puedo obtener diferentes tipos de combustibles, puedo tener electricidad, puedo obtener energía en forma de calor a partir de la biomasa. ¿Cuál es el mejor de todos? Depende del caso específico, depende del proceso, depende cuál es el requerimiento que se tenga, depende de cuál es la fuente. Entonces, empezamos por acá con las fuentes de biomasa, pues ya les conté cuáles son ellas, y acá pues hay una lista de esas diferentes fuentes, pero miremos cuáles son los procesos que nosotros le podemos hacer a la biomasa para poderla aprovechar de manera como fuente de energía. Primero, la biomasa hay que hacerle un proceso de adecuación, no solamente peletización como está acá, la peletización es formar, ¿no? Como pequeños digamos, como moneditas más o menos, ¿no? Que pueden ser utilizadas posteriormente en un proceso de combustión, por ejemplo. Aquí seguramente también voy a tener que hacer un proceso de secado, un proceso de molienda de la biomasa, ¿no? Una adecuación para después llevarla a alguno de estos tres procesos. Puedo hacer procesos bioquímicos o puedo hacer procesos físico-químicos. En los procesos termoquímicos, el agente principal o lo que causa la transformación es la combinación entre la temperatura y transformaciones químicas que se dan en la biomasa. Entonces, los procesos termoquímicos incluyen procesos de pirólisis, de gasificación, procesos hidrotérmicos y procesos de combustión. Tengo los procesos bioquímicos que, como su nombre lo indica, en este caso la acción es principalmente, ¿no? Por medio de bacterias o por medio de microorganismos que actúan en la biomasa y hacen que se dé la transformación. En este caso, los principales procesos son la digestión anaeróbica y la fermentación alcohólica. Y por último, los procesos físico-químicos son procesos en los cuales normalmente hacemos primero
antes, ¿no?, de someter la biomasa a una transformación, hacemos un proceso físico, generalmente una extracción, por ejemplo. Entonces, hacemos una extracción, un proceso físico y luego sí ya hacemos un proceso químico. En este caso, el proceso más importante es el proceso de la transesterificación. ¿Cuáles son los productos que puedo yo obtener a partir de la biomasa? Entonces, puedo obtener, pues, por un lado, los pellets, sería como una fuente, ¿no?, un producto que tengo. Puedo obtener, por ejemplo, cuando a partir de basuras yo selecciono cuáles son esas biomasas que son las más óptimas para trabajar con, para energía, entonces pues obtengo lo que se denomina el RDF, puedo obtener carbonizados, puedo obtener aceite, o sea, un combustible líquido, puedo obtener un combustible gaseoso, por acá tengo también combustibles gaseosos, puedo obtener, por ejemplo, bioetanol, combustibles líquidos y el biodiesel, ¿no? Entonces, que pues actualmente se están aplicando y se están usando actualmente mundialmente y en Colombia. ¿Qué sectores? Electricidad, cogeneración, calor, combustibles para transporte y adicionalmente, ¿no? Algo que también tienen todos estos productos es que yo los puedo utilizar como producto, como insumo para otro proceso que yo necesite, no solamente energía. Es importante saber cuál es el potencial que tenemos nosotros en Colombia de biomasa, ¿sí? Porque pues decimos que tenemos muchos productos, pero no sabemos exactamente cuánto es el potencial que hay. Para eso, pues hay diferentes trabajos. Aquí quise traer una comparación de los diferentes potenciales. Es difícil, ¿no?, estimar uno específico. Aquí tengo pues cuatro fuentes diferentes. Si ven, pues las diferencias son bastante grandes entre uno y otro. Voy a centrarme en este último, que fue uno de un trabajo que realizamos nosotros. Entonces tenemos el potencial teórico, sí, potencial es el que nos dice cuánto produzco y de ahí cuánta energía podría tomar máximo. Para el caso, digamos, en el trabajo que hicimos está aproximadamente en 700, un poco más de 700 pentajulios, ¿sí? Esto equivale más o menos al 40% del consumo energético en Colombia, ¿sí? Sin embargo, pues no toda esa biomasa puede ser aprovechable. Hay diferentes tipos de restricciones, de tal manera que nos vinimos más bien, no, vinimos a mirar, tratamos de hacer una cuantificación de cuánto es el potencial real, o sea, el potencial técnico. Aquí pues hay una serie de suposiciones, ¿no? Aquí lo que tenemos son valores aproximados, pero si vemos más o menos un poco más de 700 petajulios, nosotros pues el técnico, el real, estaría por debajo de 100, más o menos en unos 75 petajulios por año. Digamos que tenemos una producción importante de palma de aceite. La industria de la palma de aceite es una industria que genera mucha biomasa residual y donde tenemos un potencial bien importante. Tenemos también, por ejemplo, la industria del café, donde pues tenemos un potencial importante en lo que es la cascarilla. Tenemos la industria del arroz también por acá, por esta zona, y la industria del maíz, ¿no? Serían como esos cultivos que son priorizados o en los cuales nosotros encontramos que existe un potencial importante para el montaje de proyectos, no tan a pequeña escala, ¿no?, sino ya para montaje de proyectos un poco mayores. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Sonia. Bueno, entonces para nosotros es un placer también presentar a nuestro profesor Jairo Espinosa Oviedo. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá, magíster cum laude y doctor en Ciencias Aplicadas de Ingeniería. Se desempeña como director científico de la Alianza Energética 2030 y es profesor titular de nuestra Universidad Nacional sede de Medellín, donde fue condecorado con la distinción de investigación meritoria. Entonces, profesor Jairo, es un placer para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero plantear hoy una pregunta y es ¿qué tipo de transición energética? Y yo creo que eso es parte de la discusión que tenemos en este momento. Nosotros como país estamos planteándonos esta pregunta. Ustedes han visto las distintas posiciones que se han dado entre medios y bueno, vale la pena entrar a discutir qué es eso. Bueno, si nosotros vamos y hablamos pues de ese futuro que nos espera y yendo un poco más hacia ese 2050, que es en el que hablamos de la carbono-neutralidad, pues nos enfrentamos a una situación que es un poco contradictoria, ¿cierto? Y es que en general vamos a tener una situación en la cual vamos a duplicar nuestro consumo de energía. Entonces, a pesar de que estamos hablando, pues con respecto a lo que teníamos en 2016, a pesar de que hablamos siempre pues, de este tema de cambio
climático y de que tenemos que reducir el consumo. Fíjense que la tendencia en el planeta en realidad es hacia duplicar esa cantidad de energía que vamos a utilizar. Ahorita más adelante vamos a ver las razones que mueven ese proceso. Y es muy importante ver algunos cambios, ¿cierto? Es, por ejemplo, ver que hoy en día, pues nuestros edificios consumen mucha energía, allí habrá una reducción. Tenemos que la industria también consume bastante energía, allí tendremos una reducción. Y un sector que crecerá y seguirá creciendo, digamos, es el tema del transporte. ¿Cierto? El transporte sigue creciendo y ya vemos que nuestro país pues, es uno de los grandes consumidores de energía, como lo mostraba ahorita la profesora Sonia. Ver un poco también cuál es la distribución, ¿cierto? De la generación de energía, en este caso aquí tenemos energía eléctrica, ¿cierto? Y nosotros vemos que fundamentalmente pues se da un decrecimiento en la energía eléctrica generada con carbón. Se reduce también la generada a partir de combustibles líquidos. La del gas se mantiene prácticamente. La nuclear, digamos que en general se mantiene. La hidroeléctrica crece un poco y las que más crecen para cubrir esta parte, pues digamos, es fundamentalmente la eólica y la solar fotovoltaica. Con ese panorama, entonces, vamos a ver efectivamente por qué hablamos de un crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con ese dilema pobreza versus energía. Si nosotros observamos esta gráfica nos muestra el consumo de energía versus el ingreso per cápita de distintos países del mundo. Entonces aquí en este extremo tenemos los países más pobres, en este extremo tenemos los países más ricos, donde pues hay mayor ingreso per cápita. Por acá tenemos Estados Unidos, Canadá, los rojitos claros, digamos, de los países en el continente americano. Y nosotros estamos por aquí, llamémoslo así, en la rodilla de este mundo, en el cual estamos en un extremo que estamos conquistando, digamos, estamos saliendo de los límites de la pobreza energética y estamos entrando en los de la riqueza. Digamos que somos la clase media del mundo en este momento si nos viésemos de esa manera. Hay distintas formas de ser rico, ¿cierto? Hay formas de ser rico gastando mucha energía. Por aquí hay países como Qatar y países de ese estilo, o países que logran riqueza e incluso pues mantienen unos niveles relativamente bajos de consumo de energía, como son Suecia, Francia, España. Bueno, si nosotros vemos más en detalle esta situación en el tiempo, pues nosotros vemos que hay varios países que comienzan a quebrar esa tendencia, es decir, que para que haya riqueza tiene que haber consumo de energía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, países que han crecido en riqueza, pero han decrecido en consumo per cápita de energía. Entonces, claro, aquí lo ideal es tener esta pendiente hacia abajo. Entonces vemos países como Luxemburgo, vemos países como Irlanda, vemos países de Dinamarca, Alemania, República Checa, Suecia, España. Particularmente, si ustedes ven aquí, la gran mayoría son de los países nuevos de la Unión Europea. Tenemos en Latinoamérica tal vez el único caso que muestra esa tendencia es México. De resto, pues todos estamos tratando de crecer. Costa Rica, a pesar de que tiene una matriz bastante limpia, también crece en esta dirección. Y ahí tenemos que ver que muchos de estos países parten o tienen un punto de partida bastante malo, ¿cierto? Cuando quiero decir malo es que tienen un gran número de emisiones, utilizaban tecnologías fuertemente basadas en fósiles, y eso pues hace que cualquier mejora se vea inmediatamente marcada, ¿sí? A nosotros, digamos, de alguna manera nos cuesta un poco más movernos en esa tendencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido una matriz relativamente limpia, como la podemos ver en esta gráfica, ¿cierto? Si nosotros tratamos de ver todos estos países, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos un 30% de nuestra energía es hidroeléctrica, ¿cierto? Y si ustedes ven el resto de países de los que estábamos hablando, una Irlanda, una Holanda, un Luxemburgo, pues realmente tienen una fracción muy pequeña. Claro, cualquier mejora que hagan estos países, por ejemplo, salirse simplemente del carbón, ¿cierto? Ya significa una reducción fuerte en emisiones. Sin embargo, no quiere decir que sus matrices hoy en día sean tremendamente limpias, en tanto que la nuestra sí es una matriz relativamente limpia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos grande? Es que nuestro consumo de petróleo, por ejemplo,
y de combustibles líquidos ha seguido creciendo, fundamentalmente por ese crecimiento que tenemos en el transporte. Aquí podemos tratar de discutir particularmente una frase que ha tenido o ha llegado a los medios es si Colombia puede acelerar una transición energética. Y la respuesta es, para acelerar una transición energética se necesitan tres elementos fundamentales, ¿cierto? Tener buena ciencia y tecnología, tener una industria apreciable y tener bastante dinero, ¿cierto? Para poder poner esa industria funcionaria a producir esos bienes. Conclusión, nosotros no estamos en condiciones de acelerar la transición energética porque, digamos, no somos capaces de hacer olas, ¿cierto? Sin embargo, en medio de la situación, pues sí podemos aprender a surfear, ¿cierto? Y es tratar de dar en la cresta de la ola. Es decir, tomar las tecnologías que van madurando en otros países y comenzar a hacer uso de ellas, dependiendo, pues, de los precios que pueda tener esa energía. Aquí hay un instrumento que es muy interesante y entonces aparece el instrumento de comprar a tiempo. Y comprar a tiempo implica entender cuándo no debemos pagar demasiado por esa energía. Frente a esa pregunta, ¿cuánto nos cuesta la transición energética? Pues la transición energética nos costará, dependiendo de si hacemos un salto demasiado temprano, nos costará más, ¿cierto? Y si lo hacemos demasiado tarde, también costará más. ¿Sí? Hay que hacer un salto a tiempo, es decir, andar en la cresta de la ola. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, la evolución de los precios de esas distintas formas de fuentes no convencionales y fuentes convencionales que nos muestra esta gráfica. Entonces nos muestra, por ejemplo, la energía solar concentrada ha venido decayendo, pero todavía no tiene unos niveles competitivos. La energía eólica offshore, o sea, costa afuera, tampoco ha llegado a unos niveles competitivos. Fíjense aquí, interesante, la biomasa que comentaba la profesora está al nivel de la geotérmica, ¿sí? Y ahí pues comienzan a aparecer cosas interesantes. Y aquí hay un punto muy interesante que se da en 2021, es cuando se cruza, ¿cierto? Esa hidroeléctrica, que es una de las más baratas, con la solar fotovoltaica. Y ahí comenzamos a tener un punto interesante. Bien interesante es el tema que ya, ¿cierto? La energía eólica, más o menos en el 2019, cruzó sus precios por debajo de las hidroeléctricas. Y ese es un tema que yo creo que es de particular interés para nuestro país. También hay que ver cómo van progresando esas tecnologías, ¿cierto? Y esas tecnologías van bajando de precio en la medida en que hay más consumo de esa tecnología, o sea, van comprando más elementos de esa tecnología. Entonces nosotros vemos, igualmente en esta gráfica, vemos el progreso de esas tecnologías. Vemos que las pendientes más altas están en esas dos tecnologías que ya estamos usando en el país, ¿cierto? Que la eólica costa adentro, es la solar fotovoltaica, y aquí podemos ver por comparación lo lento que es el progreso de la tecnología eólica costa afuera, la energía nuclear que ha incrementado sus precios, o el carbón que mantiene en general su precio. De otro lado, vemos otra tecnología que es muy importante cuando usamos estas fuentes no convencionales de energía renovable, y son los precios de las baterías. Sí, las baterías, nosotros vemos este cambio que es realmente dramático, ¿cierto? De tener un costo de más o menos $6,000 por kilovatio hora a llegar a los $244 por kilovatio hora. A pesar de esa caída tan dramática, tener baterías para respaldar el sistema del país, digamos, la mitad de la carga del país en fuentes no convencionales de energía renovable, costaría más o menos lo que cuesta el Producto Interno Bruto de un año, ¿sí? Entonces hay que tener idea de las dimensiones de lo que estamos hablando. A pesar de que esta caída es muy rápida, no quiere decir que todavía podamos salir a comprar y usar baterías para todas nuestras aplicaciones. Hablemos un poquito de nuestra pobreza energética, que yo creo que es importante ver. Cuando estábamos hablando allá y nos decíamos que éramos parte de esa clase media, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros en el país, pues hemos visto un progreso bastante interesante. Esto va desde el año 1990 hasta el 2020, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos un 94% de nuestra población ya tiene acceso a combustibles limpios para cocinar. Entonces, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque ese 6% que la profesora Sonia nos está hablando que consume biomasa, pues aparte, pues consume biomasa muy interesante en tema de ser carbono neutro, pero tiene unos problemas de salud pública gravísimos, ¿cierto? Porque las personas que normalmente cocinan con este tipo de
con leña, generalmente no tienen cocinas que sean eficientes y entonces están expuestos a emisiones que terminan generando muertes prematuras, y problemas respiratorios. ¿Cómo se ve eso a lo largo del país? Aquí pueden ver ustedes una distribución por departamentos que nos muestra cómo cocina la gente o qué tipo de combustible utiliza. Por ejemplo, en el ámbito urbano, básicamente Guainía y Baupés son los únicos lugares donde se mantiene ese uso a nivel urbano. Sin embargo, a nivel rural, ustedes pueden ver que es prácticamente en todo el país todavía sigue utilizándose la leña. En menor medida se utiliza el gas de pipeta y muy poquitos utilizan gas natural o electricidad para hacerlo. Les recomiendo este estudio. Este es un estudio de la profesora Elizabeth Arboleda y hace parte de los estudios que hemos hecho dentro de este proyecto de energética y tiene una serie de mapas que nos muestran esa realidad energética y social del país. ¿Cómo será nuestro futuro? Los invito a leer. Este es un documento también abierto que está en nuestra página web. Próximamente se publicará un segundo libro de escenarios energéticos en el cual están algunos de estos resultados. Y esto nos muestra cómo será el país al futuro dependiendo. Aquí aparecen 4 escenarios que están descritos en estos libros, pero que nos hablan un poquito cuál será nuestro futuro energético. En negro, pues tenemos el uso del carbón. Ustedes pueden ver que en algunos casos vemos la desaparición del carbón, básicamente los 2 escenarios inferiores. Se supone que el escenario más favorable, este escenario ajedrez, que es el escenario más favorable a las fuentes no convencionales de energía renovable. Y en todos los casos, nosotros vemos un crecimiento en la matriz del uso de energía hidroeléctrica en gran escala, una menor escala de energía también hidroeléctrica, esas azulitas que tenemos allí. El gas natural sigue presente incluso en el 2050, ¿cierto? La energía eólica crece y la energía solar también crece. Entonces, esos son los distintos escenarios que nosotros vemos. Es muy importante entender que nosotros como país, en esa línea de crecimiento, las proyecciones del uso de la energía eléctrica pueden llegar entre la sustitución de los combustibles fósiles y el crecimiento normal de nuestra economía. Es posible que para el 2050 tengamos que tener 4 veces la capacidad que tenemos instalada hoy en día. Tenemos que aumentar la capacidad de generación eléctrica del país, utilizando pues estos que ya han llegado a valores de ciclos nivelados, ¿cierto? No pagar demasiado por esa descarbonización. Entonces implica pues utilizar, por ejemplo, gas de ciclo combinado y comenzar a sacar el carbón de esa parte, seguir ampliando nuestra matriz hidráulica, ampliar nuestra matriz eólica y ampliar esa matriz fotovoltaica. Estimular la construcción de infraestructura que permita hacer almacenamiento de energía, y aquí hay unos retos que son muy importantes porque en almacenamiento de energía realmente la tecnología está por desarrollar y por llevarla a costos que sean razonables. Incentivar la captura de carbono, elevando el precio del carbono, es un tema que es muy importante tanto a nivel local como a nivel internacional, donde podemos jugar un rol bien importante, pero hay que parar la deforestación y definitivamente hay que trabajar fuertemente. Crear una industria de productos y servicios relacionados con la transición, basada en adaptación, investigación e innovación. Esta es realmente una oportunidad que tenemos, pero tenemos que montarnos en ese tren, ¿cierto? Y realmente nuestra industria, nuestra reindustrialización, como la ha planteado este gobierno, pues debería entrar a plantearse esos retos y cómo logramos montarnos rápidamente en la producción de esos bienes y servicios. Hay que reestructurar el mercado energético. El mercado energético tiene integraciones verticales que hacen que la energía se encarezca innecesariamente, ¿sí? Y entonces, pues en ese sentido debemos plantearnos un mercado que sea distinto, eliminar las brechas que genera el precario acceso a la energía y estimular la explotación como creador de valor, ¿cierto? Entonces, aquí también viene, obviamente no podamos renunciar a la explotación de hidrocarburos, ¿cierto? Pero sí debemos reducir las brechas que genera en algunos lugares. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Agradecerles a todas y todos creo que por esta visión y también como esa reflexión del reto que tenemos también como país, ¿no? Y desde la academia, cómo podemos aportar a todo esto. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Seminario Permanente,
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.